Bienvenidos a Bonita Radio. Esto no es un cuento, esta es la verdad. En breves segundos la periodista Carmen Enita Acevedo estará con ustedes. Bonita Radio está disponible en Facebook, Instagram, Twitter, Spotify, Google Podcast, YouTube, iVoox y iTunes. Agradecemos a nuestros auspiciadores: Buen Vecino Café en Bayamón, Arcoop, Cooperativa Abraham Rosa, Vega Coop, de tu lado siempre, Cooperativa Seno Gandía, Solidez y Futuro, Juana Díaz Coop, somos parte de ti. Nuestras transmisiones son viables también gracias al apoyo de ustedes. Pueden enviar sus donativos accediendo a bonitaradio.net. Allí podrán realizar su aportación a través de PayPal o tarjetas de crédito. También pueden realizar su donativo por ATH Móvil Negocios a la Fundación Periodismo 21. O pueden enviar un cheque o giro postal a PMB número 284, P.O. Box 194000, San Juan, Puerto Rico 00919-4000. Bonita Radio, esto no es un cuento, esta es la verdad. Con ustedes, la periodista Carmen Enita Acevedo, en directo desde el estudio Roberto el Indio Acevedo. Buenos días, Puerto Rico y el mundo. Soy Carmen Enita Acevedo y estamos en Bonita Radio. A esta hora, a las 8:03 de la mañana, Bonita Radio se enciende para conversar con ustedes, dialogar y sobre todo hablar de lo que ustedes tienen derecho a saber que está pasando en el país puertorriqueño y en el mundo. Hoy vamos a hablar esta mañana de algunos temas que tocamos ayer y otros que dejamos de tocar. Por ejemplo, el aumento, la nueva era Puerto Rico, el aumento aumento al servicio de energía eléctrica, el sexto en lo que Luma está como privatizadora del sistema de transmisión y distribución de energía en del servicio de la Autoridad de Energía Eléctrica. Luma vino a privatizar y decían que iba a haber competencia, que iba a haber mucha más disciplina, que iba a haber un mejor resultado, que le iba a costar menos al pueblo de Puerto Rico. En la nueva era Puerto Rico que anunció el gobernador Pedro Pierluisi el pasado lunes, hay un sexto aumento. ¿Quién habla de eso? Nadie. Nosotros vamos a hablar sobre eso y de lo que está pasando en relación a ese pedido de aumento. También vamos a hablar del Departamento de Justicia y de el chorro de dinero que se ha ido a través de la Ley 9, de la ley que protege a los servidores públicos que están en alguna posición y son demandados por terceros por su función pública, lo que le ha costado al pueblo de Puerto Rico y cómo los administradores del sistema público han echado manos de hasta $6 millones en medio de la crisis fiscal para pagar esas demandas. Vamos a hablar también de la UPR y su acreditación. Servicio esencial. Por favor, necesito el mute del micrófono. Gracias. Servicio esencial. Y ahora sabemos que el recinto de ciencias médicas está en precario general con relación a su acreditación. ¿Por qué quiero hablar de la Junta de la UPR, de la presidencia interina de la UPR y de aquellos que han emitido comunicados a partir de la tarde de ayer con relación al asunto? Porque nadie habla de quién es responsable. Todo el mundo le echa la culpa a los recortes. Y quiero hoy contextualizar y traer ese comentario relacionado a lo que dijo la presidenta interina, lo que dijo Ilka Ríos y lo que dijo también el grupo de estudiantes alrededor de la organización estudiantil de ese recinto. Y también voy a comentar un tema que se van a quedar perplejos. Y es que quiero traer, como siempre, el cruce no solamente de generaciones, sino de análisis y cómo las diferentes disciplinas se pueden ubicar en un análisis mucho más amplio y puntual de lo que tiene que ver la justificación que da un miembro de ese grupo del nuevo género urbano para justificar que tomaron de la lírica, más que la lírica, realmente es una pista de la música de una rapera estadounidense para
la canción y la composición que más le ha rendido a ese género, sobre todo a Bad Bunny y a Joel y Randy y las personas que produjeron ese disco que se conoce por sus siglas como Yo hago lo que me da la gana. Es importante por la justificación que traen en las diferentes entrevistas, o por lo menos en una entrevista que han dado, y me parece que hay que traerlo para ver si esta nueva generación, sobre todo de ese mundo del género urbano, está visibilizando lo que es la justificación a quedarme con algo que no es mío. Vamos a hablar de eso en ese sentido. Gracias por estar, por ahí está la diáspora, está todo el mundo. Mariel Rodríguez Caloca, los recortes son para el pueblo nada más. Así es, buenos días y compartidos, dice Javier Jiménez. Milagros Ortiz Ramos también está por ahí. José Dil, Albert Vázquez, buenos días Puerto Rico. Milagros dice, a los PNP no les importa la UPR. Ilka Hernández Orsini dice, la presidenta de la UPR pidiéndole a los puertorriqueños que donen el reintegro de Hacienda. Pero ¿por qué estos jefes de agencia no donan el de ellos y sus beneficios? Vamos a hablar de eso porque no lo hemos traído y creo que esta coyuntura es importante para traerlo. Precisamente porque ellos hablan exclusivamente de los recortes de la Junta. ¿Y dónde quedan los administradores de la UPR? ¿Por qué no hablan de que saben hace por lo menos 7 años que iba a venir la imposición de una Junta de Control Fiscal, que iban a haber recortes? Hace 20, 25 años saben que la administración en términos económicos de la UPR está en precario. Y siguieron contratando a los amigos del alma y siguieron contratando a un presidente por $250,000. Y al día de hoy tenemos lo que tenemos y ahora la culpa exclusivamente es de la Junta. No, hay que decirle la verdad al país. Abner Lazú dice, saludos desde Boston. Saludos, Abner, no te había visto por acá. Adolfo Rodríguez, bienvenido a Bonita Radio. Gabriel Quiñones, Lagarto Sapo, gastan dinero a todo lujo, pero empobrecen al pueblo. Compartan, importante. Recuerden que estamos en bonitasradio.net. La página no está lista todavía, pero por ahí viene. Hay algo que tengo que admitir de plano en este programa. Ayer no sé qué fue lo que me pasó, me confundí con el día anterior, realmente dije que los miércoles no íbamos a tener programa a las 5 de la tarde. No es cierto, lo acabo de poner en el muro para que ustedes lo vean por lo menos por los próximos 30 días como primera publicación. La programación de Bonita Radio incluye Qué Palo es Noticia a las 5 de la tarde. Los miércoles, cuando siempre tenemos a menos que ya no pueda, a Brenda Reyes Tomasini, o nosotros tengamos algún otro compromiso, hablando desde la estrategia de comunicación y la comunicación estratégica. Así que sí, hoy el programa a las 5 de la tarde. Pendientes a eso. Los políticos ricachones, élites y administradores no donan el reintegro porque son ni pagan impuestos, dice Luis Cruz. Carlos Pérez también está por ahí. Desde Chicago, Milagros Pagán. Saludos, Milagro. Qué bueno que estás por ahí. Buen día. Saludos desde la diáspora, Moisés Montalvo. Y hoy tengo una sorpresa de la diáspora. La voy a dejar para lo último porque me parece que es bien revelador de lo importante que es establecer que la diáspora puertorriqueña hace país donde quiera que se encuentra. Y vamos a empezar con el asunto de la energía eléctrica. Cuando usted lee un titular que dice que este es el 6º aumento que propone Luma, inmediatamente usted se tiene que cuestionar. Cuestionamiento fundamental. Se tiene que cuestionar si lo que le dijo el gobierno del Partido Nuevo Progresista y algunos miembros del Partido Popular que estaban apoyando la privatización y la llegada de Luma, porque yo creo que ya todos los políticos sabían que era Luma. Ya vemos cómo ha sido esa llegada o esa... Qué interesante que aquí me confronto diciendo llegada con la famosa imagen de la invasión de Estados Unidos versus la llegada de los estadounidenses a Puerto Rico. No, que yo no fue llegada, que yo fue invasión. Así que a mí me parece que esta invasión de Luma, apoyada obviamente por aquellos que apoyan la colonia, incluidos el Partido Nuevo Progresista, y eso sonará a contradicción, pero no lo es. Los que le dieron la bienvenida a Luma provocaron estas tempestades que tenemos hoy. Un contrato malo, un contrato que solamente
parece enriquecer, así como le pagan a los buitres en el plan de ajuste, enriquecer a quienes vinieron a tener una nómina del nivel que tiene Luma en este momento. Alguien me decía el otro día, ahora tú llamas y te contestan, eso es cierto, pero no llegan a tu casa. Yo tengo una querella hace por lo menos un mes. Se cerró la transacción de esa residencia con relación a unos bienes de mi familia y nunca han llegado a la casa a manejar la querella. Así que te contestan, pero no van a resolverlo. Y es de un cable de alta tensión al nivel de cualquier persona. ¿Ok? Así es que cuando uno ve ese titular, el sexto aumento, una tiene que retrotraerse a aquellas expectativas que tenían los políticos y que le insinuaban y le planteaban, no le insinuaban, le aseguraban al país que Puerto Rico iba a estar mejor con Luma o con un privatizador que con Lautier, porque esa era la ecuación para ellos, destruir la unión. Cuando lees la historia y te das cuenta y lees el documento que Luma le presentó al negociado de energía, te das cuenta que lo que Luma está diciendo es aquello que le decía a administradores de la Autoridad de Energía Eléctrica al pueblo de Puerto Rico cuando había un aumento en el petróleo. Fíjense cómo no hemos mejorado nada con la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica. Sí ha ocurrido. Desplazaron a los trabajadores, a las trabajadoras, están regados por las agencias, a pesar de lo destartaladas que están las agencias, por los administradores mismos. Y la Autoridad de Energía Eléctrica, administrada por Luma, esa fase de distribución del sistema, pide un sexto aumento basado en el impacto significativo que tienen los eventos internacionales en los costos de los combustibles, en el costo de los combustibles. Pero esto no era lo que le decía la Autoridad de Energía Eléctrica al país cuando la gente se estaba quejando de que seguía aumentando la factura del servicio. Pero no se supone que aquí hubo una investigación, pero olvídese que aquello echaba chispa para descubrir que en Puerto Rico había un cartel del petróleo. Y ahora, ¿de quién es el cartel? Me gustaría que me contestaran esa pregunta Ramón Luis Nieves y Eduardo Batia. ¿De quién es el cartel ahora? ¿Quién le está vendiendo el combustible a Luma? Porque ahí es cuando volvemos. Tenemos que hacer las preguntas precisas con relación a la información que percola. En un documento oficial al negociado de energía, le ha dicho con la boca de comer Luma a el negociado, aunque no podemos controlar cómo estos eventos internacionales afectan las tarifas de los clientes, estamos comprometidos a ayudar y exhortar a nuestros clientes a comunicarse con nosotros para conocer sobre los planes de pago a Luma, de Luma, o la variedad de programas de asistencia financiera, dijo Stainsby. Obviamente, tienen que contestar porque esto fue ayer en una vista pública. Pero realmente no fue una vista pública, es lo que le contestan a la petición de información cuando ya le han entregado el documento del negociado de energía. Mi hermano, el sexto aumento de energía eléctrica. Eso supone un aumento, por ejemplo, en una persona que consuma $102 el pago de esa factura, realmente 400 kilovatios, son 119, le va a aumentar $17. Y así sucesivamente. El costo por kilovatio aumentaría de $25.71 a $29.97. Pagamos el servicio de energía eléctrica más cara de los territorios o estados de Estados Unidos porque somos una colonia de Estados Unidos. ¿Y quién me dice, cómo es que me dicen que todo iba a mejorar y en efecto mejoró? Que se iba a acabar la corrupción con Luma. ¿Dónde están aquellos que dijeron que esto era lo que iba a pasar? Perdón, algunos no están en Puerto Rico. Ok, ya entiendo. Es que
a Dios rogando y con el mazo dando. Quiero escuchar a los que querían Lumita. Yo quiero escuchar a aquella gente que hablaba de que en efecto en Puerto Rico necesitábamos más competencia y que la privatización iba a abrir a esa competencia. Ahí tienen la competencia. El Congreso de Estados Unidos con los puertorriqueños y los cabilderos y los colonizados que le hacen las maletas, le cargan las maletas al colonizador, se pusieron de acuerdo. El gobernador en campaña dijo que no iba a seguir y a permitir que Luma aumentara el costo de la energía y vamos por el sexto. Esta es la nueva era Puerto Rico que anunció el gobernador el lunes. Se le olvidó traer esa información. Gladys Estel dice, menos mal que no cae nieve. Exactamente. Gabriel Quiñones, los supervisores de Luma utilizan vehículos alquilados y servicios de telefonía pagados por la privatizadora. No entiendo. No, yo me imagino, o sea, tú me estás diciendo, Gabriel, que esto lo estamos pagando nosotros. Yo estoy clarísima que lo estamos pagando precisamente en estos aumentos. Porque hay que ver cuánto es los aumentos de los profesionales ejecutivos de Luma en este primer año, que ya van para 2. Hay que ver. Si los de Luma secan la ubre, matan y se comen la vaca y se chupan los huesos, dice Ani Román. El del 32% no tiene palabra, dice Ilka. Cintia Rosario, los corruptos, la ley del cabotaje y Luma están acabando con Puerto Rico. Dice Eneida Soto que buenos días Eneida. Dice María Cruz, la UTIER nunca fue el problema. La nómina de la AE era un 8 o 9 del presupuesto anual de la corporación. El gran problema y los que la quebraron fueron los políticos y los que nombraron a la Junta y a puestos gerenciales. Pero el pueblo lo tomaron de pie otra vez. No aprenden. Mira, y aquí yo no voy a despintar que hay una responsabilidad de cualquier miembro de esa organización en lo que ha pasado con la Autoridad de Energía Eléctrica, ya sea por acción o por omisión. No es un secreto, es un secreto a voces, que la Unión tenía serios problemas al interior, que la Unión tenía el principal problema de que era un club de macharranes que trabajaban para ellos y como decían ellos, y no había manera de penetrar las estrategias que tenían para saber lo que venía. Yo tampoco me voy a sentar aquí pensando que la Unión no tiene responsabilidad en lo que está pasando en la Autoridad de Energía Eléctrica. Su cuota de responsabilidad la tienen. Ahora, que definitivamente yo creo que hay que poner todos los elementos en la mesa y cada uno hacer uso de la reflexión y del pensamiento crítico para establecer que definitivamente aquí había un plan para destruir la Autoridad de Energía Eléctrica y ahí están los planes de trabajo de no provocar más conocimiento alrededor de los nuevos sistemas en esa empleomanía que se supone que era un trabajo que hiciera desde, por ejemplo, el taller de celadores y la escuelita de celadores, la administración. Todo eso, a partir de la administración Luis Fortuño, tenía una meta clara, destruir la Unión. Pero yo me pregunto, ¿y qué hizo la Unión? ¿Y qué hizo el país? ¿Y qué hizo la Unión para que el país siguiera tomando el conocimiento de primera mano, que eran ellos que tenían la información de que esto estaba ocurriendo? Nos venimos a enterar cuando ya la privatización estaba encima. Así que yo creo que no, a mí, ¿verdad? Es mi opinión, escucho la de ustedes. Buenos días, ya está bueno del abuso, vamos a la calle a sacar a Luma, dice Evelyn Vargas. Igual que ahora quieren destruir a los transportistas. Exacto. Ahí vienen los transportistas, ese es otro fogón prendido. Pero yo creo que también nosotros como país y como pueblo tenemos que reflexionar qué organizaciones y cómo nos hemos organizado para saber que el Estado tiene una intención de privatizarlo todo y que el proyecto neoliberal es súper grande. Gente, desde que aquel intento de privatización se dio en la Telefónica de Puerto Rico, cuando emergieron todos los proyectos neoliberales en América Latina, en el mundo entero. Lo sabemos, claro. Teníamos que estar bien pendientes. Esas organizaciones alrededor de todas las instituciones
Tenían que capacitar a su empleomanía, a su matrícula, para que vivieran el proyecto de ser un trabajador o una trabajadora sindicalizada. Vivirlo. Y vivirlo no quiere decir que me voy a sentar a esperar que la Unión me consiga mejor plan médico o más chavitos todos los meses. El proyecto de un trabajador o una trabajadora alrededor del sindicalismo es mucho más que las reivindicaciones económicas. Y ahí está el compromiso que tenían que tener todos y todas con el país. Se les hizo tarde. Me parece que esa también es una reflexión que hay que hacerla cuando hablamos de todo esto. Carlos Oscar dice, la nueva era del que habló el gobernador fue la tienda de ropa para cambiar la vestimenta que utiliza. Ave María, ¿te acuerdas de, si no hay una tienda que es la nueva era, era la era? La troika, dice Ani Román. Ojalá en el infierno, dice, ¿dónde está Batia? Dice Moisés Montalvo. ¿Qué dice el gobernador de estos aumentos? José Rodríguez, el gobernador está, y no sé si tenemos esa imagen, en una actividad, no creo porque no sé si la ha puesto en sus redes sociales, en una actividad en Miami diciendo que Puerto Rico está echando para adelante. Porque él, y qué bueno que trajiste esa línea, porque puedo aquí entrar en el otro tema que quería traer. Porque el gobernador dice que él está haciendo todo para que Puerto Rico eche para adelante, porque ayer lo firmó hace unas semanas atrás. Ayer entró en vigor el plan de ajuste de la deuda, que supuestamente va a bajar la deuda, pero va a emitir 10,000 millones en bonos y de eso se le va a pagar a los buitres. Yo no entiendo cómo uno coge más prestado y finalmente baja la deuda. Pero esa es la ecuación y eso es lo que le está vendiendo el gobernador de Puerto Rico a esos miembros de la diáspora que vi en una imagen. Miren, cuando yo vi la imagen del gobernador en esa actividad, vi una actividad político-partidista. Allí estaban los miembros de la diáspora de Florida, porque la actividad es en Florida. Y voy a ver si consigo la imagen para enviársela a nuestra directora técnica, para que ustedes vean, por lo menos en parte, cómo el gobernador, en medio de lo que está ocurriendo en Puerto Rico, se va para Florida a hacer una actividad que lo que plantea es que Puerto Rico es el eje del desarrollo económico. Y es una actividad en Miami, en el sur de la Florida, y llegó además a la Universidad Central de la Florida, supuestamente para hablar con miembros de la diáspora, porque él va a hacer un esfuerzo para, sí, el simposio. Ya te la envié, pero no, hay otra foto que yo quiero de la Universidad de la Florida, que me parece que es importante que ustedes la vean, porque ahí fue que yo dije, caramba, estos son esos 4 o 5 PNP que, digo, hay más. En la Florida, sobre todo, que sabemos, recordemos que el gobernador va a los lugares donde él puede tener adeptos. La nueva era, no, caramba, no encuentro el fideicomiso, no encuentro la imagen, pero es una imagen que destaca al gobernador en esta mesa con líderes de la diáspora puertorriqueña, obviamente de Florida. Este es el simposio, pero una se da cuenta que son acólitos del Partido Nuevo Progresista que obviamente se han mudado a la Florida y ahora son esos diferentes miembros de instituciones como puede ser la Universidad de Florida, etc. ¿Por qué yo digo que me llamó poderosamente la atención? Gente, porque así como nosotros estamos pensando y siempre hemos creído que la diáspora puertorriqueña hace patria donde quiera que se encuentre, el movimiento
por la estadidad en Puerto Rico, liderado por el gobernador del 32% desde el Partido Nuevo Progresista, hace un esfuerzo por procurar que sea la diáspora puertorriqueña la que se encargue de llevar un mensaje de que Puerto Rico quiere la estadidad para Puerto Rico, el país, la gente. Y eso fue lo que yo vi ayer en esa imagen. El gobernador aprovechando que como gobernador se lleva 3 escoltas que la paga la chequera del pueblo de Puerto Rico y va a Miami, va a Florida hasta hoy, entiendo que hoy llega a Puerto Rico, y aprovecha, va a la Universidad Central de Florida y como dice en Puerto Rico, yo voy a una actividad oficial de gobernador y después visito la base. Eso era lo que estaba haciendo el gobernador con este grupo. Y se les veía en la cara a todos. Eran como 6, 7, 8 personas, no más de eso. Pero esas son las actividades que el gobernante aprovecha para tratar de arrimar la brasa a su sardina en términos de la estadidad. Hoy, en el siglo XXI. Ahí está con el alcalde de Miami. Y es parte de lo que el gobernador del 32% hace fuera de Puerto Rico mientras el país está pidiendo retiro digno a los maestros. Los transportistas diciendo nos quieren esbaratar. El recinto de ciencias médicas casi sin acreditación. Pero el gobernador de Puerto Rico, hay también hoy manifestaciones relacionadas con el aumento y lo que ha ocurrido en la Autoridad de Energía Eléctrica con Luma. Allí en Palo Seco están desde esta madrugada. Pero el gobernador del 32% está en Miami diciéndole a la gente de Miami que Puerto Rico es un hub del desarrollo económico para el área de Latinoamérica y el Caribe. Del montón de chavos que le está llegando y lo bien que él está administrando ese dinero. En medio de todo esto, 4 millones de residentes en Puerto Rico, teniendo el impacto de todas esas consideraciones de empuje contra la pared a través de los aumentos, etcétera, etcétera, de los recortes. Los aumentos siempre son en el costo de la vida. No hay ningún aumento recurrente para los trabajadores, trabajadoras, etcétera. ¿Mejoras de calidad de vida? No, desde el gobierno de Puerto Rico no. Esas mejoras yo creo que las está procurando los fogones prendidos que están en todas las áreas de la vida de este país. Desde el redesarrollo de las costas, las comunidades en la calle, los maestros, las maestras, los trabajadores y las trabajadoras en general. Les contó la anécdota del canadiense. No sé de qué está hablando. Los burguesitos aconsejan llevar a mano para no gastar lavar a mano para no gastar electricidad. Qué fuerte eres, peregrina. José Rodríguez, el destino de Puerto Rico lo decidiremos lo que nos quedamos aquí, dice José. José, cierto, yo creo que la diáspora tiene bien claro, por lo menos, la diáspora como la hemos conocido desde sus organizaciones en las diferentes ciudades más fuertes con relación a los movimientos migratorios, Chicago, Nueva York, etcétera. Hay una grande también en Pensilvania. Y es que los puertorriqueños tienen que decidir lo que quieren en términos de su futuro y ellos respetarán. Pero hay un movimiento últimamente que lo estoy sintiendo bien, lo estoy sintiendo más disponible a hablar del asunto de la estadidad como fórmula descolonizadora. Y ese es interesante. Es un planteamiento que es interesante que haya crecido como ha crecido. Yo le soy bien honesta. Yo no sé cómo es posible que la fórmula descolonizadora sea entregarte a quien te han mantenido como una colonia. Alguien que me explique filosóficamente lo que significa eso, porque a mí me parece que ese fue el enredo que le vendieron a Victoria Ciudadana y por eso yo creo que en parte tiene los problemas que tiene. Ahí está. Una cosa es administrar la colonia y participar todos y todas, y no vamos a entrar en el asunto político partidista, de la administración de este proyecto de país que políticamente se tendrá que definir en su momento. Pero hablar de que la
estadidad es una fórmula descolonizadora. Ahí tienen, y ahí se ganó Victoria Ciudadana, una buena, con Yacira Conde. Y si no, vamos a la historia. Y la historia es reciente. Como Pierluisi y los gobernantes anteriores con sus cargamaletas que los ponen en puestos políticos, secretarios, trabajan o trabajarán para el pueblo, dice Fe Humolandia. Calidad de vida es solo para la élite, el pueblo está solo para servir a la élite y los políticos se acomodaron hace mucho tiempo, dice Norma Rodríguez. María Irma, terremotos enseñaron al país a ser resiliente y a luchar por sí mismo, por sus causas. Se ha ido quitando el miedo. Yo estoy de acuerdo con el asunto de que nos quitaron tanto que nos están quitando el miedo. Dice Ricardo Vargas Molina, saludos Ricardo, ese discurso estadista, estoy tratando de leer lo que dijo Ricardo, es otro ejemplo de cómo la derecha se apropia sin sustancia de argumentos de la izquierda política para intentar legitimarse. Exactamente, Ricardo. Y a mí lo que me preocupa es que en su fondo la organización de Victoria Ciudadana haya caído en ese discurso de propaganda y de demagogia, porque en efecto lo que para mí le ha hecho es más daño que bien al futuro de las alianzas para poder tener un país mucho mejor. No es posible cuando la experiencia que hemos tenido hasta el día de hoy con los discursos de la estadidad son quitarnos, desde la mano de esos mismos que los postulan. El que piense que la estadidad nos traerá libertad está bien loco y desconectado de la realidad. Y solamente voy a hablar, y eso tendremos que tener un programa dedicado a eso, voy a hablar del ejemplo de Hawái. ¿Desarrollo económico en Hawái? ¿Cuál es el desarrollo económico en Hawái? ¿Cuál es el desarrollo económico? ¿Cuál es el crecimiento de los nativos de Hawái? Ninguno. Y son un estado. Ese es el mejor ejemplo. El ruso, según va a dejar el americano en el espacio. Qué pena que no sea el GOBE, dice Ilka. La estadidad no es ninguna fórmula descolonizadora, dice José Rodríguez. Mentiras del diablo, dice Neida. Maribraz decía que la estadidad es la culminación de la colonia. Claro. Hay que ver el contexto en que lo decía también Juan Maribraz. Con la aprobación de Obama, el Congreso fue el que aprobó la ley promesa, claro. Y el gobierno de aquí lo aceptó. Así es. Bueno, y vamos al otro tema. El Departamento de Justicia, gracias a que el colega Oscar Serrano intervino, me imagino que por derecho propio, y pidió que le descubrieran una información que pretendía el Departamento de Justicia de Puerto Rico mantener confidencial, se pudo establecer en la sala del juez Francisco Bezosa del Tribunal de Estados Unidos en Puerto Rico cuánto ha gastado el pueblo de Puerto Rico, porque esa es la chequera del pueblo administrada por los políticos electos y otros, y los administradores de los diferentes partidos que han nombrado esos políticos electos a las diferentes posiciones públicas, que han sacado por lo menos $6 millones en medio de la crisis para pagar los pleitos de la ley 20 y 22. El desglose está sacado desde el 2012. Departamento de Justicia, la ley 9, que ustedes saben que es la ley que protege a los servidores públicos que cometen o que están acusados de cometer alguna ilegalidad en el funcionamiento administrativo de ese servicio que daba al país, y tiene esa protección, y el Departamento de Justicia lo defiende y transa o ve el caso, y ahí está el gasto. Para que ustedes tengan una idea, del 1988 a 1993, en demandas por discrimen político, el gobierno gastó cerca de $100 millones en fondos públicos. Estos son los números para ir al análisis de cómo es posible. Ustedes saben que los pleitos
contra el Estado estuvieron detenidos a partir de la ley promesa, y en este momento, como el plan de ajuste tiene vigencia de ayer, desde ayer se levanta esa prohibición, estaban detenidos y ahora prosiguen los pleitos que puedan haber, y ahí los descubrimientos, etcétera, etcétera. O sea, que la chequera del pueblo se puede ver más impactada. El propio juez Francisco Bezosa dijo que cómo era posible que el gobierno de Puerto Rico hubiera sacado hasta $6 millones para transigir pleitos en esos casos que estaban bajo la ley 9, en medio de una crisis fiscal. ¿Y qué es lo que me dice a mí esta información? Estos son los administradores de lo público que han puesto a la chequera del pueblo de Puerto Rico en precario por la mala administración y a saber la negligencia en el cumplimiento del deber. Y ahí es que volvemos a cuestionarnos, esta es la nueva era que anunciaba el gobernador Pierluisi el pasado lunes. Esta es la nueva posición política que va a tener el país en términos de cómo maneja el gobierno la chequera del pueblo. La divulgación de esta información nos ubica una vez más en quién es responsable. ¿Quiénes son los responsables? Claro, volvemos. El pueblo tampoco puede ser pasivo en ese ejercicio. El pueblo tiene que enterarse, aquilatar con pensamiento crítico, y donde se supone que está el poder político del pueblo soberano es en las urnas, hacer lo propio. Estamos haciendo eso. Fíjense cómo llegamos otra vez a la ecuación de la responsabilidad que puede tener un sindicato en el manejo de la privatización de la Autoridad de Energía Eléctrica, porque pasivo no es. Y yo creo que ahí es donde nos tenemos que poner todos y todas. ¿Cómo yo contribuí a que esto ocurriera? ¿Cómo contribuye el pueblo? Y es esa línea que a veces es que puede ser tan sencilla, pero en profundidad tiene un planteamiento, en efecto, valga la redundancia, bien profundo y de mucha reflexión. En lo que hemos contribuido nosotros mismos a que la realidad del país sea esta hoy. Porque cada vez que alguien se cuestiona, están protestando hoy, pero en las próximas elecciones van y votan así, asá. Básicamente, entrar en esa reflexión sí también supone eso. Es una burla hacia el pueblo, dice Ángel Gabriel, del comentario de Peregrina, diciendo que esta es la nueva era según el gobernador. Lo leí y no puedo creerlo, qué fuerte. El biólogo y ex encargado de custodiar el bosque seco. No sé de lo que habla María y esto me interesa. Déjenme ver si puedo conseguir lo que dice. Ajá. Miguel Canals levantó bandera por la supuesta venta de 5 cuerdas de terreno de lo que se conoce como Playa Ballena, una zona protegida de la Reserva Natural del Bosque Seco. Se trata de 5 de 10 cuerdas. Lo vi, pero no lo pude, no pude aquilatar, y voy a ver si conozco si consigo al biólogo, porque me pareció que es parte de lo que estamos hablando, y hablaba ayer aquí Nilda García. No les importa vender las propiedades protegidas, no les importa dar permiso para las propiedades protegidas, porque total, eso ya estaba impactado. Así que hay que buscar esa información, es importante. Ya está en campaña el Pierlu, esta es la nueva era. Los políticos violan la ley, lo paga el pueblo y qué pantalones. Noel Andrés, las elecciones están cerca y pueden ser las últimas para el PNP a aplicar el plan Tennessee como está haciendo Pilu. Exactamente, es nuestra culpa, aceptar es el primer paso para sanar. Gracias, Eneida Soto, por esas palabras. Y aquí yo voy a ir a la Universidad de Puerto Rico, precisamente hablando de la fijación de responsabilidades. Cuando nosotros leemos la historia y las declaraciones escritas que emite la presidenta interina de la Universidad de Puerto Rico, realmente yo me cuestiono si es que no quieren. Y aquí voy a entrar en algo que a mí siempre me ha llamado la atención y siempre he dicho que para mí es un problema de la psiquis del puertorriqueño o de los seres que habitan en esta tierra.
Aquí nadie quiere señalar y traer con sinceridad y honestidad lo que puede ser la responsabilidad del otro. Ay, bendito, porque es que me da pena. Ay, no, porque es que yo no quiero señalar a nadie. Es que yo no quiero juzgar. No, espérese un momento. Si usted es servidor público y usted lo hace mal, usted tiene una responsabilidad para con el pueblo, incluso para con relación a quien lo nombró. Porque a usted no le pagan de la chequera privada del vecino. A usted le pagan de la chequera del pueblo de Puerto Rico. Vamos a empezar por establecer eso. Pero esa mala costumbre de yo no digo nada. Ay, es que, como me dijo a mí una vez una amiga, es que tú eres muy opinionated. Ah, de verdad, esto no es una opinión. Yo estoy diciendo que fulano, si era el administrador del recinto de ciencias médicas, y en los 4 años que estuvo, lo menos que tiene es una posibilidad de que el recinto tenga serios problemas de acreditación, no le puede echar todo el tiempo la culpa a la Junta, porque ¿a quién él nombró? ¿Quién era él relacionado a los proyectos de presupuesto todos los años que sabía que la Junta de Control Fiscal venía a seguir bajando el ingreso del presupuesto de la universidad? ¿Dónde estaba la Junta de la universidad, la Junta de Síndicos de la Universidad de Puerto Rico, que hoy tiene una de las que era vicepresidenta bajo la administración del gobernador renunciante, Ricardo Rosselló Nevares, Zoraida Buxó Santiago, es nada menos que una cabildera por la estadidad que se gana $90,000 de la chequera del pueblo? O sea, ¿es una opinión? No, son los hechos. Si mañana Bonita Radio quiebra y deja deudas de 5 millones, la gente tiene que decir quién administraba Bonita Radio. Porque no puede ser que la culpa sea de que la Junta impuso y yo dejé. No, perdón. O sea, y esa falta de adjudicación de responsabilidades a mí me parece también que es uno de los grandes problemas que tiene el sistema hoy. Sobre todo la visibilidad que está teniendo, los problemas que van a tener y que han tenido las instituciones públicas, porque administradas por los estudiantes no fue. Estaban administradas por unos políticos que llegaron allí, unos más que otros, a administrar desde el partido político, la Universidad de Puerto Rico. Entonces dice la rectora interina, la institución se mantiene acreditada mientras esté en advertencia. Está bien, rectora, ese no es el problema. El problema es cuáles son los planes que tiene. ¿Cuáles son los planes? ¿Cuál es el proyecto estratégico que ustedes han hecho desde que se enteraron que había una insuficiencia de fondos, por lo menos que el presupuesto iba a ser mermado por la Junta de Control Fiscal? Pregúntele a Segundo Rodríguez Quiliquini cuántas veces se reunió para hablar sobre el asunto, cuántas veces buscó tener realmente la sabiduría del lado de él, no a los políticos que llevó allí a atornillar en el recinto, no a Palomo, que era el decano del recinto de ciencias médicas, que alguien me diga cuál es el expertise de Palomo para administrar un recinto de ciencias médicas. No son los atornillados de la política partidista, como los ex asesores de Pedro Rosselló, los amigos de él, del partido. No, la sabiduría, porque el momento de la universidad era un momento precario hace ya por lo menos 20, 25 años. Y entonces dice la presidenta interina que la acción es una consecuencia de los recortes presupuestarios que ha enfrentado todo el sistema del OPR en los pasados años. Yo no dudo que las acreditaciones se puedan ver afectadas por la pérdida de presupuesto y la capacidad que tenga el recinto de seguir teniendo dinero para los proyectos estratégicos. Pero esa es una, presidenta. ¿Por qué no habla de la mala administración de Segundo Rodríguez Quiliquini? ¿Por qué? Porque usted estaba en el recinto cuando él era rector. Pregunto, ¿por qué? Porque no puede haber una admisión de que la política partidista mató al recinto de ciencias médicas por los pasados 8 años.
¿Por qué no puede haberla? Por los pasados 12, desde hace más tiempo, pero vamos a decir que lo más crítico, después del huracán María, definitivamente la administración de Ricardo Rosselló Nevares y de Segundo Rodríguez Quilicini, hasta que lo pudieron sacar en el 2021. ¿Por qué nadie habla de eso? Porque es un buen PNP que le da muchos chavos al partido. ¿Por qué nadie puede adjudicar la responsabilidad que tienen? ¿Por qué si la APU ha establecido que la prioridad en el recinto no era atender los asuntos de precariedad que tenía el recinto y darle contratos a los amigos del alma? La APU lo ha dicho, Lida Horta me lo ha dicho en 4 ocasiones aquí. ¿Por qué la presidencia no lo puede decir? Y yo creo que esos son los malos ejemplos que le dan incluso a los propios estudiantes. ¿Qué estaba repitiendo hoy el joven de la organización estudiantil, del Consejo de Estudiantes, que era culpa de la Junta? Ok. Que conste que yo quisiera saber cuál es la posición de Segundo Rodríguez Quilicini con relación a la Junta. Que se atrevió cuando lo sacaron. Él dice que renunció. Todos sabemos que lo votaron. Que se atrevió a decir que había hecho tanto por el recinto y que el problema era la Junta de Control Fiscal, pero también que lo que pasaba era que había que hacer una reorganización del recinto. Por eso es que apesta a privatización. Por eso es que apesta a que lo hicieron a propósito. Tanto como cuando Carlos Romero Barceló dijo en una reunión del Banco Gubernamental de Fomento que había que quebrar el país y la colonia para que los estadounidenses y el Congreso nos dieran la estadidad. Ajá, sí, ahí está. El que pueda ver a Carlos Romero que se lo diga. Ahí está la estadidad. Y eso es a lo que huele. Es a lo que huele lo que está pasando en el recinto de ciencias médicas por las propias palabras de Segundo Rodríguez Quilicini. Y de ahí nos vamos a lo que me parece interesante. Voy a terminar con el asunto de Bad Bunny y de ese análisis de lo que es una demanda de derechos de autor. Pero quiero ir precisamente hablando de educación a lo que está haciendo un joven que obviamente es un puertorriqueño en la diáspora. Se llama Héctor Luis Álamo, a través de unos videos que publica con diferentes contenidos sobre la historia de Puerto Rico, entre otras. Y este que vamos a ver y escuchar me llamó la atención y quiero que lo consumamos para venir al análisis. Imagine being arrested just for wearing pants. That's what happened to Puerto Rico's pioneering labor and women's rights activist, Luisa Capetillo. Born in Arecibo in 1879, Capetillo would have her first child in 1898, the year the United States invaded Puerto Rico, and would find work as a reader in a cigar-making factory. Reading to cigar makers began in Havana, Cuba, and was one of the major ways that the words and ideas of Martí spread among Cubans both in Cuba and in the United States. And it was as a reader in a cigar factory that Luisa Capetillo was first introduced to labor organizing. As a self-described Christian anarchist, in 1904 she began writing a series of essays titled Mi Opinión on the subject of equal rights, especially for women. In 1919 she became the first woman to wear pants in public in Puerto Rico. Imagine being arrested just for wearing pants. That's what happened to Puerto Rico's pioneering labor and women's rights activist, Luisa Capetillo. Born in Arecibo in 1879, Capetillo would have her first child in 1898, the year the United States invaded Puerto Rico, and would find work as a reader in a cigar-making factory. Reading to cigar makers began in Havana, Cuba, and was one of the major ways that the words and ideas of Martí spread among Cubans both in Cuba and in the United States. And it was as a reader in a cigar factory that Luisa Capetillo was first introduced to labor organizing. As a self-described Christian anarchist, in 1904 she began writing a series of essays titled Mi Opinión on the subject of equal rights, especially for women. In 1919 she became the first woman to wear pants in public in Puerto Rico. Bueno, y fíjense qué interesante que hemos estado hablando de colonia, etcétera.
Y este joven está haciendo un video bien corto en el mes de marzo, que obviamente se conmemora el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, sobre la historia de Luisa Capetillo. Dos cosas me llaman la atención de este video. Primero, evidentemente es un joven de segunda o tercera generación en Estados Unidos, porque está haciendo su video en inglés, que obviamente debe ser el idioma que domina desde el punto de vista de haber sido nacido y criado, y aparentemente con menos exposición o al español, o quiere definitivamente utilizar el idioma que reconoce, obviamente por haber nacido en Estados Unidos, principal para llevar el mensaje. Y segundo, que utilizara la figura de Luisa Capetillo, que en efecto era una anarquista cristiana. Ahí hay dos elementos interesantísimos que conviven en un personaje en el medio de la invasión de Estados Unidos a Puerto Rico, como bien él la señala en el 1898. Eso no es casualidad. Esa es la búsqueda de nuestros miembros de la diáspora, sobre todo más jóvenes, de que se promueva el mensaje de lo que es Puerto Rico en su contexto histórico, más allá del folclore que algunos quieren establecer como si no tuviéramos ninguna raíz política desde el punto de vista de nuestro asentamiento como cultura hispana, etcétera, etcétera. Y eso a mí me llamó la atención y quería traerlo para discusión, porque ahí está. Y es un elemento importantísimo, utilizando las redes sociales, que bien sabemos que utilizan todas las nuevas generaciones allá y acá. Importante. Y de ahí me voy. Ustedes están comentando si yo no quiero ver a Romero. Lo dice con toda la intención de plantear que pues está donde está, no sabemos dónde está, y definitivamente no pasó lo que él quería. Lo que sí pasó fue que nos quebraron. Eso sí pasó, con toda la intención. Saludos, Carmen Enite, a todos. Saludos, Lucy Micheo. No te preocupes, no te pierdes este programa. Está en YouTube próximamente. Y entonces, el último tema tiene que ver también con la educación. Tiene que ver con cuáles son las justificaciones que se puedan estar dando en algunos sectores, como por ejemplo el sector de la música urbana, desde una nota que me llamó poderosamente la atención, porque está en todos lados. Y es que Bad Bunny, en todos lados, no en todos los medios, pero en todos lados en la discusión, sobre todo en las redes, de lo que pasa en ese género, que es un género que se atiende mucho desde lo digital, porque en este momento es quizás el mecanismo principal que tienen los jóvenes y las generaciones más jóvenes para comunicarse. Bad Bunny perdió una demanda millonaria que tiene que ver con el éxito Zafaera, que es uno de los éxitos de su álbum, como les dije, que está señalizado por Yo Hago, por las siglas de Yo Hago Lo Que Me Da La Gana. Y es que aparentemente utilizó él y los demás autores, que ahí está Joel y Randy igualmente, utilizaron una pista, de un pedazo de pista de una creación de Miss Elliott, que es una rapera estadounidense. Cuando sobre todo a Joel, que fue el que fue a una entrevista con el Molusco, se le cuestiona qué pasó, perdieron la demanda, quiere decir que es que esta joven demanda porque le robaron literalmente, utilizaron esa pista en ese éxito, y esa era una creación de ella. Derechos de autor puros y castos. En esa discusión, en esa conversación, yo escucho a este joven decir algo así como, si eso lo llega a haber hecho alguien que no tenía fama, alguien por ahí, pues no pasa nada, pero como éramos nosotros, pues Missy Elliott fue a la corte, al tribunal, y mira para allá,
¿sabes? Ella no había pegado en qué sé yo ni cuánto tiempo. Y ahora ellos no tienen las regalías y el acceso a las regalías que hubieran tenido si en efecto Zafaera hubiera sido una creación propia de ellos. Cuando yo oigo la explicación y la justificación, se me parece demasiado a la justificación que dan los corruptos cuando los cogen. Porque este joven incluso llegó a decir, pero si eso lo hace todo el mundo, pero como lo hicimos nosotros. Admisión de parte, relevo de prueba. Y yo quisiera traerlo porque a mí me parece importante que nosotros empecemos a mirar también si esa es la justificación que está dando una generación que alega que los otros le han fallado al país porque se han robado la chequera del pueblo. El robar es robar. El apropiarse de algo que no le pertenece es apropiarse y viene a hacer todo lo que sea en el entramado del Estado de Derecho y en el sistema, etcétera, etcétera. Estarían justificando lo indefendible. ¿Cómo es posible que estemos hablando de que no importa que otro lo haga? Eso es lo mismo que dice Gabriel Hernández Rodríguez en OSPE. Que no importa que eso se impacte ecológicamente, ambientalmente, porque es que ya estaba impactado. Y yo creo que es importante seguir hablando sobre eso, porque después no me vengan con el cuento de que la culpa es de los baby boomers. No me vengan con el cuento cuando ustedes, como dice Marisol Camacho, pueden estar muy bien en la actitud del espejo. Así funciona el gobierno y esos son los valores modelados. Pero a eso yo tengo que decir lo siguiente. Nosotras y nosotros en una cultura patriarcal, machista, misógina, homofóbica, crecimos ahí. Esos fueron nuestros modelos. Nuestros padres y nuestras madres, con todo lo que lo podemos querer, nos modelaron esa actitud porque así eran. Y nosotros no vamos a desaprender. Es una pregunta. La responsabilidad, fíjense cómo volvemos a lo mismo. ¿La responsabilidad es de quién? Del que está replicando el modelo. O todo el tiempo vamos a decir, no, pero es que yo nací en una cultura machista. Y tú sabes, yo tengo que ser machista. No, no. Así de brutos son, dice Neida. Todo lo que diga podrá y será utilizado en su contra. Parte de la cultura creada por el gobierno, si ellos también roban y no pasa nada. Bueno, y esa es ese es mi último comentario. El gobernador se atrevió a normalizar la corrupción cuando arrestaron a Ángel Pérez y a Félix Elcano Delgado. Y a decir que no era un problema del PNP, que era un problema general. No, gobernador, no. Y aquí está. Lucy Micheo dice, la culpa es huérfana. Exacto. Nadie quiere hacer responsabilidad. Nadie quiere asumir la responsabilidad. Y a mí me parece que era interesante traerlo en este momento. Como, fíjense que lo mismo que hablamos desde el punto de vista de lo que está pasando a nivel político partidista de esas instituciones públicas, está pasando en el género urbano. Y hay otras más consideraciones, el asunto del machismo y de la manera en que se reproducen unas imágenes que son brutales precisamente en contra de lo que tratamos de proponer, que es equidad, etcétera, etcétera. Pero eso es otra conversación que a propósito de la entrevista que le hiciera a Molusco al residente, creo que voy a trabajar en ese tema con algunos colaboradores y colaboradoras. Nosotros nos vamos, volvemos a las 5 de la tarde, perdónenme el lapsus de ayer, a las 5 de la tarde, que Palo es Noticia, venimos con Brenda Reyes Tomasini. Recuerden, estamos aquí, bonitasradio.net, la página viene pronto, pero siempre pueden ir a PayPal, buscar Onda Virtual, que es la dueña de la corporación dueña de Bonitas Radio, o sencillamente Bonitas Radio a Gmail en PayPal, y ahí pueden encontrarnos para programar y hacer su donativo. Fundación Periodismo 21 en su ATH móvil. Gracias, Buen Vecino Café, las cooperativas Abraham Rosa, la cooperativa de Vega Alta, Juana Díaz Coop y Manuel Senogandía. Nos vemos a las 5. Hasta entonces.